Saludos y grandes bendiciones para todos ustedes, hermanos, que reciben esta transmisión. Desde acá de su canal Vida para Todos en San José, Costa Rica, es para nosotros un honor, un placer inmenso poder llegar una vez más ante ustedes para presentarles la palabra del Señor. En esta oportunidad tenemos un plato muy especial. De nuevo estamos acá conectados porque traeremos para ustedes un resumen acerca de una conferencia gloriosa que de manera virtual y mundial se pudo dar para toda la generación joven. El marco de la conferencia fue Mateo capítulo 24 y el centro de ella fue hablarnos sobre todos los detalles necesarios de entender sobre la segunda venida del Señor. Y para ser más específico, el centro está basado en Mateo capítulo 24, verso 13, que dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Hoy el Señor necesita que mantengamos esta carrera, que mantengamos firmeza, que continuemos en esta batalla, porque se prevén bíblicamente tiempos más difíciles. Y hoy necesitamos este nivel de perseverancia. Por eso hemos escogido para el día de hoy dos mensajes de todo este marco de conferencia. Un primer mensaje es el número 4. Y este mensaje dice que uno será tomado y el otro dejado. Posteriormente tomaremos el mensaje número 5, que nos habló del arte de la guerra. Consideramos que esos mensajes son importantes para poder tener una luz fuerte, brillante, que nos ayude a dejar a un lado cosas. Mateo capítulo 24 es un libro, un capítulo importantísimo, es una llave principal para que aquellos que están interesados en la segunda venida del Señor puedan estar preparados. No es para curiosos, es para personas que quieran estar preparados para cuando el Señor llegue le puedan decir: pasa, buen siervo, al gozo de tu Señor. La dinámica con la cual vamos a presentar esto es que posterior a mi introducción habrá un himno, daremos un primer video sobre uno será tomado, el otro dejado, de unos 20 minutos, presentaremos otra alabanza y posteriormente presentaremos otro video de 20 minutos sobre el mensaje El arte de la guerra. Esperamos que todo esto les ayude y que puedan ser como aquel Pablo en Filipenses 3, que a pesar de sus experiencias espirituales hasta ese tiempo, él dijo: no lo he alcanzado ya, pero una sola cosa hago, prosigo al premio del supremo llamamiento. Y esperamos que esta palabra nos ilumine, nos incentive, nos afirme o nos esclarezca y nos dé una visión más determinante para ser esos que perseveran hasta el fin, y lo más importante, que seamos salvos del juicio del Señor. Oremos para que esta palabra pueda llegar a nuestro interior y pueda tener libertad en nuestro medio. Señor Jesús, invocamos tu nombre que está por encima de todo nombre. Oramos ante ti, Señor, para doblegar todo nuestro ser, para que, postrados a tu presencia, nos puedas ministrar. Oramos, Señor, para que tú tengas tal marco y en cualquier lugar donde esta transmisión esté llegando, oh Señor Jesús, tú puedas ser el Espíritu que le hable a tu iglesia. Queremos tener tal nivel de sintonía. Buscamos esa simplicidad de poder ser uno con lo que el Espíritu le dice a la iglesia, y queremos colocar nuestro oído y todo nuestro sentido a tus pies. Ministranos, Señor, háblanos, Señor, quita los velos y sigue, Señor, llevándonos a niveles superiores, Señor, sobre todo ese nivel de perseverancia, de firmeza para poder seguir en esta batalla. Mi Señor, que podamos ser aquellos que sean tomados. Alúmbranos para dejar aquello que interfiere y no nos permitirían ser tomados por ti. Señor, nosotros oramos en el nombre de Jesús para que estas palabras corran y sean glorificadas y lleguen a lo más profundo de nuestro interior. Amén y amén. Disfrutemos de este primer himno.
Jesús sufrió la muerte en mi lugar. La vida eterna liberó y mi destino transformó. Él es mi Dios. Locura para muchos fue. En pleno justicia fue la cruz. Él mis pecados perdonó. Me reveló la paz de Dios. Él a mí porque me amó. Es todo lo que necesito, un amor así jamás ya visto. Y habla conmigo y cuida de mí. Él me da la paz que no consigo y rescata al que fuese enemigo y cambia, transforma, libera mi ser. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Al mirar su rostro sé que me transformará. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Un nuevo tiempo abrió la cruz. Creó un antes y después. Dio otro rumbo a mi andar. Lo entiende solo aquel que cree. Quien se desfuera del saber, en la locura del poder que está en la cruz. Él yo del necesito un amor así jamás ha visto. Y habla conmigo y cuida de mí. Él me da la paz que no consigo y rescata que fuese enemigo y cambia, transforma y libera mi ser. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Al mirar su rostro sé que me transformará. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. Al mirar su rostro sé que me transformará. Puedo confiar porque sé que un día toda obra completará. El título es Uno será tomado y el otro será dejado. Voy a leer un versículo para ustedes. Este versículo es bastante corto y está en Mateo 24, versículo 40 y 41. Voy a leer 41 también. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Estos dos versículos nos hablan del arrepentimiento. Hoy nosotros vamos a leer desde Mateo 24, verso 1 hasta el verso 42.
Y estos dos versículos 40 y 41 están casi al final. Y esto nos permitió tomar el título de este mensaje. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos jóvenes estarán en la calle. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos jóvenes, uno estará en un centro comercial, uno estará tomada y la otra dejada. Dos jóvenes estarán en la universidad en una clase, uno será tomada o la otra será dejada. Dos jóvenes estarán trabajando, uno será tomado y el otro dejado. ¿Por qué es tomado? ¿Por qué es dejado? ¿Por qué ella es tomada y por qué ella es dejada? Eso de acuerdo a nuestra condición. Aquel que fue tomado fue aquel que permaneció fiel hasta el fin y será escogido. Muchos serán llamados y pocos serán escogidos. Nosotros tenemos el deseo, queridos hermanos, que todos nosotros hagamos parte de este ejército vencedor que será arrebatado. Y en la medida que vamos leyendo estos versículos, vamos a presentarles 12 ítems, 12 acciones que necesitamos tomar, 12 actitudes que necesitamos tomar para hacer parte de aquellos que perseveran hasta el fin. Y ahora abrimos nuestra Biblia, Mateo 24, verso 1. Yo voy a leer y explicar un poco. No voy a poder entrar en muchos detalles, pero vamos a pasar bastante información. Yo creo que es muy importante que todos nosotros, como el hermano Pedro Don, que ya nos dio varios detalles sobre esto, y hoy yo quiero hablar sobre esto, pero sobre el contexto de la conferencia de jóvenes. El versículo 1 nos dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiéndole él, les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces en el versículo 1 que leemos, cuando Jesús salió del templo y se iba. De esta frase podemos tomar el primer principio. Jesús no quiere que usted y yo quedemos en la tradición, que salgamos de la tradición. Aquel templo representaba la tradición judaica y Dios ya no estaba más en ese templo. Ellos valorizaban tanto la religión, su templo, su rutina. Ellos estaban en su zona de confort, mas Jesús salió de aquel. Querido hermano joven, querida hermana joven, nuestra primera actitud, nuestra primera acción como joven, salga de su zona de confort. Si usted quiere perseverar hasta el fin, si usted quiere ser tomado, usted necesita salir de la zona de confort. Usted necesita salir de la tradición. Vaya al Señor y oren. ¿Cuál es mi tradición? ¿Qué es lo que me está aferrando? ¿Cuál es mi rutina? Y de ahí Jesús le habló. ¿Ustedes están viendo todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y aquí voy a hablarle a ustedes del segundo principio. Y el segundo principio es no mirar las cosas exteriores, no mirar las cosas aparentes, no mirar para las superficiales, no para el envoltorio. El Señor quiere que usted pueda, querido joven, querida joven, tenga profundidad y tenga contenido. Los discípulos solo estaban mirando el templo exterior, aquella arquitectura, aquel templo bonito. Ellos no estaban mirando a la realidad. Dios ya no estaba en ese templo. Hoy, esta generación se caracteriza por la superficialidad. Todo es superficial, todo es ahora, todo es instantáneo. Hoy las iglesias evangélicas ¿qué buscan? Buscan la prosperidad, la salud, el dinero. Es la tendencia hoy. Si usted quiere perseverar hasta el fin, querido joven, debe salir de estas cosas superficiales. Debe salir de las apariencias. Usted necesita tener profundidad en el Señor y tener contenido. Todas estas cosas con apariencia serán derribadas, serán eliminadas. Ahora leamos el verso 3. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte
diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí nosotros tomamos varios principios, varias acciones que un joven y una joven necesitan tomar hoy. Primero, aquí se nos habla en el Monte de los Olivos. Aquí está el ítem número 3. En el Monte de los Olivos se encontraba Jesús sentado. ¿Dónde está Jesús? En el monte. Si usted es joven, quiere ser tomado un día y no dejado, y usted es joven, si usted quiere perseverar hasta el fin, debe salir del nivel terrenal. Las cosas que están aquí abajo, usted necesita subir al monte. Subir al monte. Y para ello requiere refuerzo, voluntad, deseo. Ahí está el Monte de los Olivos. Ya no estaba Jesús abajo, ya estaba en el Monte de los Olivos. Jesús estaba sentado encima. Esto representa a usted saliendo de la esfera del alma, de la esfera de la carne y ejercitar su espíritu. En su espíritu es el monte. Y aquí entonces tenemos el cuarto ítem. Y es que este joven necesita tener para perseverar hasta el fin. Es lo que necesita tener para ser tomado cuando el Señor vuelva. Es estar en la presencia del Señor. Se cercaron sus discípulos. Entonces aquí es mencionado la intimidad con el Señor. Entonces usted, joven, necesita salir del nivel terrenal. Este es el ítem número 3, salir del monte. Para el número 4, que es estar en la presencia del Señor. Estar en intimidad con el Señor. Y ahora el número 5, tener un corazón de búsqueda. Usted se acerca al Señor. Usted está ahora en el monte, ahora, fuera de la esfera terrenal, muy cerca del Señor. ¿Para hacer qué? Para buscar algo. Para buscar la revelación del Señor. Para buscar la palabra del Señor. Entonces ellos, aquí la Biblia nos dice, ellos le pidieron hoy en la noche. Voy a hacer una pequeña pausa y preguntarles, ¿qué es lo que usted quiere pedirle al Señor? Yo no estoy hablando de las bendiciones materiales, de un carro, de un celular nuevo. No, eso no es. ¿Qué es lo que usted le quiere pedir al Señor para perseverar hasta el fin? ¿Qué es lo que usted quiere pedirle para poder ser tomado aquel día y no quedarnos aquí en el arrebatamiento? Aquí le voy a leer un versículo en 1 Timoteo capítulo 4 versos 15. Ocúpate de estas cosas y permanece en ellas. No es perezoso, es diligente, es buscar para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Lo que yo más deseo, querido joven, querida joven, es que usted pueda avanzar, progresar, crecer. ¿Qué ellos pidieron? Ellos en verdad pidieron 3 cosas. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Número 2. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuál será la señal del fin de los siglos? Este es el número 6, este es el ítem 6. Cuando usted pida algo, pídale a Dios que le dé una revelación. Pídale que te dé una visión. La visión es importante, querido joven, porque hoy yo estoy aquí y que hemos oído también el testimonio del hermano Pedro, el hermano Miguel y esta mañana el hermano Andrés. Nosotros estamos aquí desde los años 60. ¿Y qué nos mantiene hasta hoy aquí? Es la visión que recibimos. Muchas cosas, agua pasó por debajo de nuestro puente. No porque nosotros seamos buenos o lo merecemos, sino que Dios tuvo misericordia de nosotros. Y es lo que debemos pedirle a Dios, misericordia. Pero también debemos tener una visión. Y esa visión nos gobernó y nos gobierna hasta hoy. Debemos pedirle al Señor una bendición gobernante. Entonces el Señor respondió a ellos. Y en esa respuesta que le dio, les mostró a ellos 3 grupos de personas. Primero les habló de los judíos. Y espero que de esta parte ustedes puedan tomar nota.
del versículo 4 al verso 31, le habló de qué va a acontecer con ellos, los judíos. Y el segundo grupo de personas de quien habló fue de la iglesia. Entonces, en los versículos 32 del capítulo 24 al capítulo 25, verso 30, se refiere. Y la tercera grupo de personas son las naciones, los incrédulos, los gentiles, que son del capítulo 25 del 31 al 46. Él habló de estos tres grupos de personas. En los versículos 4 al 31 habló de los judíos. Y en esos trechos tenemos varios versos que se aplican también a nosotros, porque nosotros vivimos también en esa misma era que ellos. Entonces son palabras que se aplican a ellos y se aplica a la iglesia. Y especialmente en lo que se refiere a las tribulaciones y lo que se dice referente a la predicación del evangelio. Entonces estas palabras también se aplican a nosotros. Estos versículos son literales y la interpretación debe también ser literal. Cuando se habla de invierno, es invierno mismo, es el mismo invierno. Entonces desde el versículo 32 hasta el final del capítulo 24 que abordaremos esta noche, es respecto a la iglesia y es en un sentido espiritual. Es por eso que todo es por medio de parábolas, de simbología. Entonces habrá, por ejemplo, que el verano no es un verano de calor, aquí es simbólico. Entonces aquí es una parábola. Estos son los principios que usted joven debe ver para aprender y comprender las profecías. El capítulo 24 es la llave para que una persona que quiera saber de la venida del Señor, no para curiosidad, sino para poderse estar preparado. Vamos a avanzar y vamos ahora al versículo número 4. Y él le respondió: mirad que nadie os engañe. Lo que nosotros hablamos fue el ítem número 6, que es una visión gobernante. Todos estos ítems deben ser una visión para nosotros, porque nosotros tenemos una meta. Ahora vamos a leer el 4. Mirad que nadie nos engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Esos dos versículos podemos tomar el principio 7. La acción número 7. Un joven vencedor necesita tener un fundamento en la palabra para no ser engañado. No es lo que él dice, o el pastor dice, o que el otro dice. Usted necesita conocer la palabra. Por eso que nosotros tenemos mucho encargo en la vida de la iglesia, para que usted lea la palabra. Primera de Timoteo 4, verso 16. Aquí habla: ten cuidado de ti mismo. Cuida de ti, de tu espíritu, de tu condición espiritual, de tu condición mental. Cuida tu salud y de la doctrina, de la enseñanza. Enseñanza de la palabra. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Eso es lo que está sucediendo hoy. Y lo vemos cada vez más intenso en este tiempo. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Eso es lo que está sucediendo hoy. Por eso aprovechamos para leer Lucas 21. Lucas 21, versículos 7 al 11. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y él entonces dijo: mirad que no seas engañado, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ello. Estamos dando esta palabra a ustedes, para que usted no sea engañado, porque usted necesita conocer la palabra. Mire, joven, use este tiempo de aislamiento para leer la Biblia, para leer los libros, para profundizar en la palabra. Penetre a profundidad en la palabra fundamental y profética, para que tenga una fundación, un fundamento sólido en la palabra. Y cuando oigas de guerras y de sediciones, no alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y diferentes lugares y hambres y pestilencias. Y es lo que está sucediendo hoy: pestilencias, pandemias. Esto está profetizado aquí. Y habrá hambre en muchos lugares, y habrá terror y grandes señales del cielo.
estas cosas terroríficas estarán aconteciendo. Volvamos a Mateo 24, verso 8. Y todo esto será principio de dolores. Y los dolores aquí son los dolores de parto. Es el mismo dolor que está en Apocalipsis 12, del 1 al 2. Cuando el hijo varón está siendo engendrado, había una mujer que clamaba con dolores de parto. Versículo 9, entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos en toda la gente por causa de mi nombre. Muchos torperán entonces, se entregarán unos a otros y unos serán aborrecidos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y ahora veremos el 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este es aquí uno de los principal preocupación que tengo esta noche para hablar con ustedes. Este es el ítem número 8 ahora. El anterior era el fundamento de la palabra. Ahora el 8. Que usted y yo necesitamos ejercitar el espíritu. No dejar que el fuego se apague. Usted se recuerda el tema de la anterior conferencia joven. El fuego no se apagará. Porque la multiplicación de la iniquidad está haciéndose efectuada hoy. Es una pandemia que se está peor que este virus. Por eso el amor de muchos se está enfriando. Es por eso la importancia de la perseverancia. Leamos Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor tan gran número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. No da para correr con este peso. Necesitamos liberarnos de todo y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En Hechos 2:42. ¿Persevera en qué? Miren esto. Considerando lo que se habló en nuestros guías. Aquí se habla, perseveremos en la palabra, en los servicios, en la oración. Colosenses 4:2, perseverar en la oración. Porque Pablo habla tantas veces que perseveremos en la oración. Porque es lo difícil, es que el enemigo quiere tirar de nosotros. Segundo de Timoteo 2:12. Si perseveramos, también reinaremos con él. ¿Quién quiere reinar? Yo. Pero usted debe perseverar. Vamos entonces al versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ese es el ítem número 10. Esa es nuestra comisión. Un joven, una joven necesita tener una comisión, un llamamiento. Necesita tener una causa. Querido joven y joven, usted tiene una causa. ¿Cuál es tu comisión? ¿Qué es lo que le hace a su corazón latir todos los días? Usted se levanta en la mañana. Usted está motivado. ¿Qué le motiva a usted? ¿Qué le va a decir lo que debe motivarle? Lo que le motiva a Pedro Long y lo que he hablado tantas veces, lo que a mí también me motiva. La visión que yo tengo. Pero solo visión no es suficiente. La visión nos da destino. Pero usted necesita una comisión para poder llegar a este destino. El ítem número 11. Por eso un joven necesita vigilar y estar preparado. Pero necesitamos ir más profundo que esto. El ítem que yo quiero usar para describir esto es amar la venida del Señor. Un joven que ama la venida del Señor. Vigila y está preparado. En 2 Timoteo 4:8 habla que el justo juez dará la corona que está guardada. El juez justo dará aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros necesitamos amar la venida del Señor. Entonces 2 estarán en el campo, uno será tomado y dejado el otro. 2 estarán trabajando en un molino, uno será tomada y la otra dejada. Aquí tomo el último ítem, número 12. Un joven. Para perseverar hasta el fin. Un joven para ser tomado. Necesita tener una vida normal de iglesia. ¿Qué es una vida normal de iglesia?
Es lo que el hermano Don nos definió a todos nosotros. Es una vida de reuniones, es también una vida familiar y una vida social, nuestro trabajo, cuando estás en la calle y así en todos los aspectos. No es solo en el local, en una reunión, no es solo leer la Biblia, no es decir ahora si doy vuelta no voy a trabajar más, no voy a estudiar más, no me caso. O ahora solo voy a leer la Biblia, y me voy a un convento, me voy a un monasterio, me voy a apartar del mundo, no me cortaré más el cabello, no me haré más la barba, no tomaré un baño más. No, 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 no. Aquí habla claramente que dos estarán en el campo, uno trabajando. El lunes tienes que trabajar. ¿Por qué uno será tomado? Porque aquel que fue tomado perseveró hasta el fin. Aquel que fue tomada fue porque practicó todos estos ítems, 12 ítems. Pero aquella que no fue tomada no perseveró y no buscó al Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu presencia y estar en la intimidad contigo. Por favor, danos una comisión, una causa por seguir. Oh, gracias, Señor. Alabamos al Señor. Perseverar hasta el fin. Tu palabra santa llueve sobre mí y mi corazón se abre para ti. Como buena tierra me aferro a tu voz. Duda o temor ya no existirá. Cuando la raíz profunda y firme está, bebo de la lluvia que a su tiempo cae. Como el agua que cae en la plantación, llueve sobre mí, llueve sobre mí. Tierra fértil será mi corazón. Fruto en mí, como el campo que haces florecer, llueve sobre mí, llueve sobre mí. Tierra fértil te voy a ofrecer, que tu palabra tenga fruto en mí. Fruto en mí. Tu palabra santa llueve sobre mí y mi corazón se abre para ti. Como buena tierra me aferro a tu voz. Oh Señor Jesús. Continue cantando ao Senhor. Como a chuva. Oh, Senhor Jesus. Como el agua que cae en la plantación, llueve sobre mí, llueve sobre mí. Conocer al enemigo y conocernos a nosotros mismos. Nosotros extrajimos este título de este mensaje de un libro que fue titulado El arte de la guerra.
Este libro es de un antiguo general militar y estratega chino de la dinastía Hu, nacido en el siglo IV antes de Cristo, y era el general del rey Wu. Este general es conocido como el maestro Sun. Y él dice lo siguiente: si usted conoce al enemigo y se conoce a sí mismo, no necesita temer el resultado de 100 batallas. La segunda premisa es: si usted se conoce a sí mismo, pero no conoce al enemigo, por cada victoria tú sufrirás una derrota. Y la tercera premisa es: si tú no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, tú vas a perder todas las batallas. Por tanto, es sumamente importante atacar la estrategia del enemigo. Hoy en este mensaje nosotros queremos conocer mejor a nuestro enemigo. Por eso yo quiero alertarlos a todos ustedes a saber que nuestro enemigo está, por un lado, objetivamente fuera de nosotros. Él existe fuera de nosotros de una manera objetiva en el universo. Pero también es necesario saber que ese enemigo está dentro de nosotros, está en nosotros. Y tú puedes preguntarte, ¿cómo es que está dentro de mí? Yo quiero mostrarles algunos versículos, no los voy a leer ahorita. Génesis 3, cuando la serpiente engañó a Eva, ella hizo que el hombre transgrediera la palabra, la incumpliera y tomara el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y lo hizo dudar de que el hombre moriría al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero al final de cuentas, toda esta desobediencia trajo el pecado y la muerte dentro del mundo. Y este pecado y esta muerte entraron dentro de todos los hombres, entró dentro de todo el mundo. Y eso resultó en el veneno de la serpiente que entró en nosotros. Juan capítulo 3, versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 5 dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si tú naces de la carne, tú tienes dentro de tu carne ese veneno que está ya dentro de ti, heredado de la serpiente en Génesis capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces aquí vemos que para ganar la salvación es necesario ganar una nueva naturaleza, nacer de nuevo, porque nuestra naturaleza está envenenada. El Señor Jesús, cuando fue colgado en la cruz, Él condenó por nosotros esa naturaleza, ese pecado en la cruz. Ustedes pueden ver conmigo Romanos capítulo 8, versículo 3, que dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Observen esto que es sumamente maravilloso. Jesucristo se hizo carne. Él tomó la semejanza de la carne pecaminosa. Tomó la semejanza suya y la mía. Tomó esa forma, esa semejanza de carne pecaminosa. Esa semejanza, solo tenía la semejanza, el parecido, pero no tenía la naturaleza. No había la naturaleza del pecado, porque en Jesús no había naturaleza de pecado. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Por tanto, amados hermanos, yo quiero llamarles la atención a todos ustedes. Vosotros sois del diablo, que es vuestro padre. ¿Quién reconocería que nosotros tenemos al diablo como nuestro padre? Pero cuando el hombre fue engañado en el jardín de Edén, en el huerto de Edén por la serpiente, y el hombre desobedeció la palabra de Dios, esa naturaleza pecaminosa entró en el hombre, entró en nosotros. Por eso en Romanos capítulo 7, vamos a volver a Romanos, en este caso en el capítulo 7, Pablo allí nos expone que él no entendía por qué él era así, por qué el hombre era así. Pablo decía en el versículo 15, capítulo 7, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago lo que quiero, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Por eso en el versículo 24 Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, todos nosotros fuimos envenenados por esta serpiente que nos inyectó su naturaleza pecaminosa en cada uno de nosotros. Por eso cuando nosotros creemos en Jesús, Él nos introdujo una nueva naturaleza. Él introdujo en nosotros la nueva naturaleza y ahora nosotros podemos vivir por esa nueva naturaleza. Por un lado, la estrategia de Satanás, objetivamente fuera de nosotros, es la misma estrategia que él aplica subjetivamente dentro de nosotros. Por eso, todo el tiempo que nosotros hablamos de esto, tenemos que entender esto. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, dice lo siguiente. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Voy a repetir eso. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Hermosura, belleza, él era muy bonito. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. A causa de ese esplendor, de esa impresionante hermosura que él tenía y que fue creado así, él se corrompió. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Muy bien, entonces yo quiero exponer la estrategia de Satanás, mostrándoles la naturaleza que él tiene, cómo es su naturaleza, cómo es él. Quiero destacar esto, la impresionante hermosura que tenía este arcángel, esa extrema belleza con la cual Dios lo creó. Eso lo hizo a él altivo, soberbio, lleno de arrogancia, lleno de orgullo. Todo eso realmente vino por causa de esa condición diferente, distinta, especial, extraordinaria en él. Entonces muchas veces nosotros podemos ver aquí que el Señor nos ha favorecido a nosotros en muchas cosas. Por ejemplo, en realidad ninguno de nosotros pide nacer en nuestro propio cuerpo. Yo nací, por ejemplo, en este cuerpo y este fue el cuerpo que Dios me dio, gracias a Él. El Señor a algunos les ha dado una belleza física extraordinaria, una belleza
que todo el mundo admira, una belleza que todo el mundo admira. Otros nacieron con una inteligencia superior a la común. Son diferentes, son distintos, son extraordinarios. Y otros también durante su vida, aparte de su talento innato, también van adquiriendo habilidades impresionantes. Y eso nos muestra que de una forma o de otra, de una manera o de otra, Dios nos dio unas virtudes y también vamos desarrollando otras. Y eso nos hace que nos diferenciemos con respecto a los demás. Eso muchas veces es el punto de partida para nuestra soberbia, para nuestro desprecio a todos los que están a nuestro alrededor. En Isaías 53, versículo 2, vemos aquí el ejemplo de nuestro Señor Jesús cuando Él vino a la tierra. Cuando Él vino, Él no escogió un cuerpo lleno de belleza. Él no escogió un rostro rosado, hermoso, el más distinguido entre 10,000, no. En Isaías 53, versículo 2, nosotros leemos: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Qué contraste vemos aquí tremendo entre el arcángel Satanás, que fue creado con una belleza extraordinaria, y aquí vemos este contraste con el Señor. Vemos a ese arcángel creado con una belleza impresionante, pero vemos a Jesús, Él como hijo de Dios, que se hizo hombre. Él podía, como hijo de Dios, escoger el cuerpo que quisiera, pero Él escogió un cuerpo que no tuvo ninguna belleza física, ni nada que agradara a los hombres. Pero hermanos, nosotros vemos que este hombre, así, con estas características, fue el que Dios escogió para avergonzar a ese ángel caído. Entonces, esto nos lleva a percibir que nosotros debemos ver que muchas veces esa pequeña punta de Satanás puede aparecer en nosotros, en términos de soberbia, en términos de orgullo, en términos de considerarnos mayores a otros. Y en relación con la sabiduría también es lo mismo. Muchas veces nosotros tenemos una manera mucho más sabia que los otros y creemos que las opiniones de los demás son comunes y ordinarias. Pero cuando hablamos, queremos que todos digan, estoy hablando yo. Muchas veces nosotros no nos alegramos solo con ser mejores ser mejores que los demás. Muchas veces no nos alegramos con ser mejores que los demás. Queremos incluso ser destacados, que todo eso se propague, que todo el mundo lo vea. Y realmente queremos siempre que todo el mundo se derrita en nuestra presencia. Nos gusta eso. Quiere que todo el mundo vea sus habilidades. Por tanto, debemos tener mucho cuidado con esto, hermanos, porque cuando se manifiesta esto, debemos saber que Satanás está detrás de todo esto. No debemos desear tener seguidores. Ustedes saben que en Facebook, en Instagram, en las redes sociales siempre se habla de seguidores y esto alimenta nuestro orgullo. No debemos desear el ser exaltados, porque el que se exalte será humillado. Nosotros vemos Filipenses 2:9, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Todo esto nos hace percibir que debemos levantar alertas. Caramba, cuando alguien no anda en el camino de Jesús, en el camino de humildad, lo que quiere es tener posiciones, tomar atajos para conseguir cargos y posiciones. Quiere convertirse en alguien lleno de fama. Todas estas cosas no vienen de Dios. Ese no es nuestro camino. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo tiene acechanzas, tiene estrategias.
Versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Si tú estás bravo con tu cónyuge, si estás luchando contra el cónyuge, en realidad esa lucha no es contra él, es alguien que está detrás provocando esa lucha. Porque esa lucha que nosotros tenemos no es contra carne ni es contra sangre, sino contra los principados y contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los ángeles caídos que siguieron a Satanás, ellos están organizados en sistemas de jerarquía, muy bien organizados. No crean ustedes que el reino de Satanás es un reino desordenado. Tiene grandes generales, tiene comandantes, tiene tenientes, tiene jerarquías y así en adelante. Ellos son principados, potestades que obedecen la orden de Satanás y están muy bien organizados. Esas son las fuerzas espirituales del mal y son los dominadores de este mundo tenebroso. Mateo 12, 43. Nosotros leemos allí: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. El espíritu inmundo, el espíritu de esa raza preadámica que fue juzgada por Dios, de allí vienen esos espíritus inmundos. Ellos están sin cuerpo y ellos están buscando cuerpos para posar allí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando alguien expulsa a ese demonio, entonces él anda por lugares secos, áridos, y busca reposo. Y no lo encuentra, no lo halla. Versículo 44. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Entonces él dice: bueno, voy a volver allí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Si tú no te llenas de Dios, sino que te quedas vacío, si la persona continúa vacía, con su corazón vacío, sin llenarse de Dios, está expuesta. Versículo 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Aquí nos muestra otros seres espirituales que no son los ángeles caídos ni los principados que vimos en Efesios, sino que son llamados demonios. Eso también lo vemos en capítulo 8, versículo 28. Oh, Señor Jesús, aquí lo vemos. Hoy los hermanos me dieron un poco más de tiempo y puedo extenderme un poco más explicando aquí. Mateo 8, 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? Ellos dijeron esto porque ellos saben que van a ser juzgados en el final de los tiempos. Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Versículo 31. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Ellos sabían que el Señor lo quería echar. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Esto quiere decirnos que ya cuando los demonios no tienen cuerpo donde posar, donde entrar, cuerpos humanos, su lugar es el fondo del mar, el abismo. Ese es el lugar de habitación de ellos. Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios se propuso que todas las cosas iban a ser encabezadas en Cristo, no solo las cosas que están en la tierra, sino también las que están en el cielo. Todos los ángeles, incluso ellos, van a estar encabezados por Cristo. Hermanos, esto es un asunto extraordinario, maravilloso. Por eso el versículo 20 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales.
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Aleluya. Entonces, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Vean nuestra parte aquí, nuestra participación. Versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia va a terminar de ejecutar el plan de Dios. Ella, junto con el Señor, va a encabezar todas las cosas en Cristo. Hebreos 1:13, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra. El arcángel Lucifer y ninguno de los ángeles. El arcángel Lucifer, que quería tanta posición, Dios no le dijo en ningún momento, siéntate a mi diestra. Eso se lo dijo a Jesús. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ellos son los enemigos porque ellos están disputando el reino con Jesús. Vamos a ver ahora el camino de Jesús. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Ustedes quieren ir en pos de Jesús o quieren ir en pos de aquel arcángel? Tenemos dos caminos, una puerta estrecha y una puerta larga, una puerta ancha. Un camino estrecho y un camino espacioso. Ustedes, si prefieren seguir a Jesús por el camino estrecho, nos dice esto, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No busques fama, no busques el esplendor, no busques destacarte, no busques arrogancia. No busques ser superior a los demás. Toma el camino de la cruz. Sigue el camino de Jesús. El camino de la humildad, el camino de humillarse, el camino de obedecer a Dios. Y toma tu cruz y sígueme. Si ustedes escogen un camino como el de Jesús, vamos a ser retribuidos cuando Él venga.